Comenzaremos la primera clase de la materia Religiones Comparadas. El Señor Jesús advirtió que en los postreros días habría muchas sectas heréticas. La primera señal de advertencia que hace Jesús sobre los últimos tiempos es cuidarse de los falsos cristos. Hoy en día han surgido infinidades de sectas heréticas. En China surgieron más de 80 sectas heréticas. En Corea del Sur surgieron más de 100 sectas heréticas. También hay sectas heréticas que surgieron de Estados Unidos. Hablaremos primero sobre la definición de herejía. El término herejía en el Nuevo Testamento viene del griego hiresis. Se menciona 9 veces en el Nuevo Testamento. Significa disensión, seleccionar, partidismo, sectarismo. En la Biblia se usa este término. Lo vemos en 2 de Pedro 2:1, Hechos 5:17, 1 de Corintios 11:19, Gálatas 5:20. En la iglesia primitiva, la herejía era considerada como desunión doctrinal. Es estar en falta con respecto a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Se refiere generalmente a personas que sostienen una doctrina diferente, otras posturas. Por lo tanto, un hereje es alguien que niega las doctrinas básicas del cristianismo. Son agrupaciones que niegan las confesiones de fe oficiales y normativas del cristianismo. Por ejemplo, son llamados en primer lugar falsos profetas. Mateo 24:11, versículo 24. Son maestros que enseñan erróneamente la Biblia. En segundo lugar, son llamados falsos maestros. Mateo 24, 4 al 5. Segunda de Corintios 11:4. Son personas que se autoproclaman Cristo sin serlo. En tercer lugar, es el anticristo. Anticristo se refiere a una agrupación o persona que se opone al Señor Jesús. 1 de Juan 2, versículos 18 al 23. 1 de Juan 4, 1 al 6. 2 de Juan 1, 7. Por ejemplo, el octavo rey también es el anticristo. Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 17:11. También se le llama el inicuo. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 9. También se usa el término pseudo-religión. Son agrupaciones que externamente parecen iguales, pero esencialmente son diferentes. Hay incoherencia entre lo interno y lo externo. Por eso afirmamos que también es herejía adorar a otros ídolos aparte de Dios. Éxodo 20:3. ¿Qué decían los reformadores sobre las herejías? Los reformadores afirmaban que herejía es sostener una doctrina no bíblica. También decían que herejes son las doctrinas e iglesias no cristianas. Por eso, en la Biblia aparecen diversas expresiones para referirse a los herejes. Primero, falsos profetas. Mateo 7:15. Segundo, lobos rapaces. Hechos 20:29. Tercero, camino de Balaam. Segunda de Pedro
2:15. Cuarto, camino de Caín, Judas 1:11. Quinto, anticristo, Primera de Juan 2:18. Sexto, los que se dicen ser apóstoles, Apocalipsis 2:2, que se autoproclama profeta, Apocalipsis 2:20, sinagoga de Satanás, Apocalipsis 3:9. ¿Cómo debe ser la actitud del cristiano frente a los herejes? Debemos alejarnos, Timoteo 3:10. No debemos dejarlos entrar a la casa, Segunda de Juan 1:10. Debemos alejarnos de los que causan divisiones, Romanos 16:17. Debemos cuidarnos de los engaños, Marcos 13:5. Debemos apartarnos de lo que está mal, Primera de Timoteo 6:3-5. Hay que probarlos y poner de manifiesto su falsedad, Apocalipsis 2:2. Hablaremos de las características de los herejes. Los herejes ocultan su identidad. Los lobos entran sigilosamente a la iglesia disfrazados con piel de ovejas. Sostienen sus experiencias personas místicas. Son personas místicas. También en la actualidad ellos engañan a la gente afirmando haber recibido una revelación directa de Dios. Autoproclaman ser el Jesús de la segunda venida, el siervo del fin del mundo, y deifican al líder religioso. Procuran que vivan la vida religiosa escapista, huyendo de la realidad, ya sea en un monte o agrupados en una comunidad apartada de la sociedad. Se aíslan de la sociedad. Niegan el cristianismo ortodoxo y se oponen. Enseñan mediante la codicia, seducen mediante la codicia materialista, la lujuria sexual y las propias concupiscencias. Judas 1:4. Distorsionan y tergiversan la Biblia. Segunda de Pedro 3:3 y 4. Tienen líderes autoritarios. Se autoproclaman Jesús, se autoproclaman Cristo. Sostienen otra revelación aparte de la Biblia. Sus doctrinas van cambiando según las ideas de sus líderes. Por ejemplo, dicen que se viene el fin del mundo en tal año, tal mes, tal día, pero sus profecías no aciertan. Entonces sus líderes cambian sus profecías. Niegan la revelación de la Biblia, niegan la autoridad de Dios, hacen mal uso de los términos bíblicos, aplican equivocadamente la Biblia, también niegan la humanidad o la divinidad de Cristo. Niegan la doctrina de la Trinidad, afirman cierta doctrina monolátrica. No creen en el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo. Sostienen el modalismo. El modalismo afirma que el Padre se convirtió en el Hijo y que el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. En otros casos sostienen el triteísmo. Nosotros creemos en el Dios de la Trinidad. Creemos en el Dios único que existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios. Además, los herejes son moralmente libertinos, son antiéticos,
son inmorales, alientan a dejar el estudio, alientan a abandonar la familia y destruyen las familias, se adueñan de las propiedades de sus feligreses. Por eso, caer en herejías conduce a la destrucción. También critican y niegan el cristianismo ortodoxo y tradicional. Los herejes afirman que solamente hay salvación dentro de su propia agrupación. Los herejes utilizan toda clase de violencia y métodos para lograr sus objetivos. Tienen un misticismo equivocado. Sostienen alucinaciones de éxtasis, experiencias místicas, y afirman haber visitado el cielo. Estos herejes sostienen la salvación por obras. Dicen, por ejemplo, hay que circuncidarse para ser salvo, hay que bautizarse para ser salvo, hay que guardar la Pascua para ser salvo. Son todos herejes. ¿Cómo recibimos la salvación? Recibimos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero los herejes tratan de ser salvos mediante las obras. Hasta aquí hablamos sobre las características de los herejes. En los últimos tiempos, los creyentes seguirán a maestros de la propia concupiscencia y andarán según sus propios deseos. Segunda de Timoteo 4:3. Serán engañados los que no aman la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 12. No debemos acercarnos a los herejes ni falsos maestros. No debemos dejar pasar a los herejes a nuestras casas. Ni siquiera debemos saludarlos. Segunda de Juan 1:10. En la Biblia hay muchas advertencias contra los herejes. Hechos 20:29, Gálatas 1:6, Colosenses 2:8, Primera de Timoteo 1:3, Primera de Timoteo 4:1, Segunda de Timoteo 3:8. Además, hay muchos otros pasajes más. Consulten el libro sobre las religiones comparadas que se encuentran a la derecha de la página web. ¿Qué nombres tiene el cristianismo recto? Iglesia puritana, iglesia protestante. También hay denominaciones rectas, por ejemplo, la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana sostiene el calvinismo. La iglesia metodista también es una denominación recta. Otra denominación recta es la Iglesia Evangélica de la Santidad, la Convención de las Iglesias Bautistas. Las corrientes rectas son el reformismo, la ortodoxia, la conservadora, la evangélica, el fundamentalismo. Estas son corrientes que están bien. Las corrientes rectas confiesan al Señor Jesús como Salvador. Además, nosotros confesamos la fe según el credo de los apóstoles. Nosotros creemos los 66 libros de la Biblia como infalible. Creemos que es la palabra de Dios. Nosotros hemos elegido como nuestra confesión de fe la Confesión de Fe de Westminster. Fue elaborada en 1640 en Inglaterra. Está formulada la fe. También se formularon por aquella época el Catecismo Mayor y Menor de Westminster. Nosotros debemos establecer firmemente la Iglesia sobre la correcta confesión de fe.
Ahora pensemos en las herejías históricas. Pensemos brevemente en las herejías que surgieron en la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia está el periodo de Nicea. En esa época estaba la primera secta herética llamada la secta de los Nazarenos. Estos eran creyentes judíos que habían aceptado la doctrina cristiana. Sostenían que además de creer en Jesús, la gente debía guardar la ley. Sostenían la salvación mediante la observancia de la ley. Afirmaban que además de creer en Jesús, debían guardar la ley para ser salvos. Tradujeron al hebreo solamente el Evangelio según San Mateo y usaban solo este Evangelio. Practicaban la circuncisión, sostenían la salvación bautismal y guardaban el sábado como el día de reposo. El segundo grupo de herejes en la época de Nicea son los ebionitas. ¿Qué características tenían los ebionitas? También era una secta de cristianos judaizantes. Tradujeron la Biblia hebrea al griego. Se les llama la traducción Symmachus. Reconocían como apóstoles a los 12, pero no al apóstol Pablo. Usaban solamente el Evangelio según San Mateo. Usaban las predicaciones de Pedro. Sostenían que Jesús era un hombre normal. Sostenían que debido a que Jesús era sobresaliente en virtud, personalidad y poder durante su vida terrenal, Dios lo invistió de autoridad mesiánica. Sostenían que originalmente Jesús tenía pecado original. Afirmaban que Jesús era un simple ser humano normal. Enfatizaban que posteriormente Dios revistió a Jesús de autoridad mesiánica. Esta es una postura errónea. Es un judaísmo sincretista. Sostenían la circuncisión y el día de reposo. Era una secta herética que negaba el nacimiento virginal de Jesús. Solamente aceptaban el Pentateuco de Moisés. Solamente aceptaban del Nuevo Testamento el Evangelio según San Mateo. Eran vegetarianos y ascetas. No comían carne ni vino. Observaban el sábado como el día de reposo. Otra secta del periodo de Nicea son los Elquesaites. Su nombre significa poder oculto. Es una religión sincretista entre ideas del judaísmo y del cristianismo. Desechaban las epístolas de Pablo y solamente aceptaban una parte del Nuevo Testamento. Eran sincretistas y se extendieron en la parte oriental del Mar Muerto. Pero más adelante, basado en esta secta surgió el Islam. En esta secta afirman que el Kesai es el más grande profeta. Además sostienen que Cristo es un simple ser humano. También afirmaban que el Espíritu Santo es hembra. Luego estaban los gnósticos. El término significa conocimiento. Era una secta dualista. Esta filosofía del mundo se infiltró al cristianismo. Ellos recibieron la influencia de la filosofía griega de Platón. Además fueron influenciados por el misticismo oriental. Sostenían que ellos tenían el verdadero conocimiento. Afirmaban tener un espíritu superior. Sostenían que las demás personas tenían un cuerpo inferior.
Afirmaban principalmente que la materia es mala, o sea, eran dualistas. Por eso decían que el cuerpo de Cristo era una ilusión. No creían que Cristo tuviera un cuerpo igual que nosotros. Luego, entre los siglos V y VI, esta ideología había desaparecido. Pero esta ideología llegó a ser la raíz de la nueva era actual. Ellos afirmaban que la deidad es completamente trascendente. Además, ellos sostienen que esta deidad no ha creado el universo. Dicen que había una deidad grande y que las deidades inferiores nacieron de la deidad superior. Es una ideología errónea que afirma recibir la salvación mediante el conocimiento. También estaban los marcionistas. Marción nació en el año 84 después de Cristo y murió en el año 160 después de Cristo. Vivió en la región de Ponto. Era un rico naviero y comerciante. Sin embargo, fue excomulgado de la iglesia en el año 144 después de Cristo. Marción también sostenía un dualismo extremo. Sostuvo que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Nuevo Testamento. De esta forma consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era otro diferente del Nuevo Testamento. Luego los marcionistas se fusionaron con el maniqueísmo y desaparecieron. Hablemos del maniqueísmo. Manes nació en el año 215 después de Cristo y murió en el año 277 después de Cristo. Nació en Babilonia de Persia. También fue influenciado por una iglesia gnóstica. El maniqueísmo es sincretista. Por esa época en Persia estaba el zoroastrismo. También es dualista. Posteriormente se fusionó con el gnosticismo y el marcionismo. Mezcló el budismo y el cristianismo. O sea, el maniqueísmo mezcló el zoroastrismo de Persia, el gnosticismo y el marcionismo. Mezcló el marcionismo, el budismo, con elementos del cristianismo. Ellos sostenían que este mundo es una lucha entre la luz y la oscuridad. Manes sostuvo ser el último sucesor de Adán, Buda, Zoroastro y Jesús. También sostuvo que Cristo es el representante de la luz y Satanás es el representante de la oscuridad. También afirmó que el cuerpo de Cristo no es más que una ilusión. El maniqueísmo en China se difundió fingiendo ser budismo. Luego también estaba el montanismo. Montano era un místico. Montano era originalmente un sacerdote de religiones ocultas. Luego sostuvo ser el advenimiento de Dios. Los montanistas sostenían ser el pueblo especial, enfatizaban un ascetismo extremo, renunciaban al casamiento, ayunaban, enfatizaban la virginidad. Se puede afirmar que el montanismo es el comienzo del presente movimiento pentecostal. Hablaremos de las herejías contrarias a la doctrina de la Trinidad. Primero, el unitarismo. El que sostuvo el unitarianismo es un hombre llamado Pablo de Samosata. Sostiene que Cristo es humano, pero en su interior permanece voluntariamente el poder de Dios. O sea, afirma que Dios entró a morar dentro de Cristo. Dice que el poder de Dios entró voluntariamente dentro de Cristo, es decir, indica que es un hombre que se convirtió en Dios. Sostiene que Cristo era un ser humano que llegó a convertirse en Dios.
En segundo lugar, está el adopcionismo. El adopcionismo fue sostenido por Teódoto. Este hombre señaló que Jesús recibió el Espíritu de Dios de manera especial cuando fue bautizado. Sostuvo que Jesús no era más que un simple humano. Por eso dicen que a Jesús se le llama hijo adoptivo. Ellos afirman que Jesús no es más que un hijo adoptivo. Es decir, afirman que era un simple humano. Dicen que un simple humano recibió el poder de Dios. Hablemos del sabelianismo. Sabelio pertenece a los años 217 al 220 aproximadamente. Pensaba que la Trinidad de Dios se manifestaba en tres modos: modalismo. Sostenía que el Padre se encarnó personalmente en Cristo y que el Padre sufrió personalmente con Cristo. Afirmaban que Dios se convirtió en Cristo y que Cristo se convirtió en Dios. Afirman que Dios es uno, que Cristo y Dios son la misma persona, solamente cambian en su apariencia. Dicen que el Padre y Cristo difieren solamente en apariencia. Luego está el arrianismo. Arrio vivió entre los años 280 al 336 después de Cristo. Este hombre sostuvo que el Dios Hijo es inferior al Dios Padre. Indicó que únicamente Dios Padre es eterno. Sostuvo que Cristo es el primero de la creación. Ellos exigen la adoración hacia un Cristo que es criatura. Dicen que Cristo fue creado por Dios. Por eso ellos afirman que hay que adorar al Jesús que es criatura. Por eso en el concilio de Nicea, Arrio fue condenado como hereje. Ellos piensan que el Hijo tiene una deidad semejante al del Padre. Sin embargo, nosotros sostenemos que Jesús tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Ellos sostienen que la naturaleza divina de Jesús es parecida a la del Padre, pero nosotros afirmamos que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. El que se opuso a Arrio es Atanasio. Atanasio pertenece a la ortodoxia. Atanasio sostuvo la misma idea que nosotros. Nosotros afirmamos que Jesús es igual al Padre en su naturaleza divina. Además, es igual a nosotros en su naturaleza humana. Sin embargo, Jesús no tiene pecado. Jesús es una sola persona, en quien está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hay herejías con respecto a la cristología. Una de estas herejías es el nestorianismo. Incluso llegó hasta China, donde se le conoció con el nombre de Qiongqiu. Este hombre sostuvo que en la encarnación el Logos reemplazó moralmente el interior del humano Jesús. En el año 428 después de Cristo, Nestorio fue desterrado por herejía. Nestorio señaló que el Cristo humano no es Dios. Ellos sostienen que Cristo no es adorado porque Jesús sea Dios, sino porque dentro de Jesús se encuentra Dios. Es decir, ellos afirman que Jesús no es Dios. Dicen que simplemente Dios entró a morar dentro de Jesús. Ellos afirman que Jesús es un hombre divino. No reconocen a Jesús como el Redentor. Piensan en Jesús como humano. Sostiene que dentro de Cristo vino a morar Dios.
Por eso, en el año 431 después de Cristo, fue desterrado por herejía en el concilio de Éfeso. En el año 451 después de Cristo, fue condenado por hereje en el concilio de Calcedonia y fue desterrado. Está también el pelagianismo. Pelagio pertenece a los años 360 al 420 después de Cristo. Era un monje monástico de Inglaterra. Difería doctrinalmente de Agustín. Pertenecía a la escuela teológica griega. Sostuvo que el pecado de Adán solamente afectaba a Adán. Negó que la humanidad heredara el pecado de Adán. Por lo tanto, ellos niegan el pecado original. También afirman que Dios concede la gracia, pero el hombre puede rechazarla mediante el libre albedrío. O sea, dicen que nosotros, los seres humanos, podemos rechazar la gracia de Dios. Esta es la postura del pelagianismo. Esta ideología trajo el actual pensamiento moderno liberal. Aquí finalizamos la primera clase de religiones comparadas. Muchas gracias.